de expertos de la salud te brindarán información valiosa y confiable sobre las últimas novedades en salud, causas, síntomas y soluciones a problemas de salud. Ahora, además de aprender, puedes ganar. Participa en los sorteos que realizamos en cada programa y llévate grandes sorpresas. En nuestro nuevo horario, todos los lunes a las 9 de la mañana. Salud en Vivo por Radio Santa Rosa. Te esperamos. Gracias por acompañarnos esta mañana en Salud en Vivo. Decirle que este programa llega a nosotros gracias al auspicio de Clínica del Inca, Clínica de Alta Complejidad Médica, y contarles que nosotros desde el inicio en el año 2009 comenzamos justamente a destacarnos en dos especialidades muy importantes como son cardiología y neurología, y dentro de estas dos especialidades todas las subespecialidades, que justamente el día de hoy vamos a conversar de una de ellas. También recordarles que pueden llamarnos si es que desean sacar alguna cita con las diferentes especialidades. Antes de comenzar con el programa, comentarles que el día de hoy tenemos un regalo especial para las 3 primeras personas que llamen durante el programa y podrían realizarse una consulta con un especialista, tener el perfil lipídico, perfil hepático. Bueno, todos nuestros premios o nuestros regalos los van a ver también en nuestras páginas del Face, de redes sociales, así también como en las redes sociales de Radio Santa Rosa. Decirles que también nos pueden llamar a Radio Santa Rosa si es que desean hacerle una consulta o compartir alguna experiencia relacionada con el tema de hoy. Al 959-685-227, los teléfonos de Radio Santa Rosa. Y contarles que Radio Santa Rosa transmite no solo por radio, sino también por las señales de cable, así también por todas las redes sociales y por la página web de Radio Santa Rosa. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a ir al tema del día de hoy. Y tengo el honor de presentarles justamente a un especialista en accidente cerebrovascular, también hace accidente cerebrovascular isquémico, que es les presento al doctor Ángel Aguado. El doctor Aguado es especialista en neurocirugía y tiene subespecialidad en neurocirugía endovascular y bueno, y otras ramas de la neurocirugía, como son neurocirugía de columna mínimamente invasiva. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento del accidente cerebrovascular isquémico. Bienvenido, doctor Ángel Aguado. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No tenemos. Muchas gracias, Patricia. Le agradezco bastante su invitación y con todo gusto para hablar de este tema tan importante, tan presente en nuestra sociedad, que causa mucho daño a la población, pero irónicamente poco conocida. Entonces hay mucha confusión, muchos términos vaídos y enhorabuena que se haga este tipo de conversaciones, de diálogos al aire para poder aclarar muchas cosas y de repente manejar términos concretos, definidos, que nos permitan comunicarnos mejor con nuestros pacientes. Muchas gracias por su invitación, Patricia, y encantadísimo. Gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. Y bueno, sí, es verdad, es un tema que a todos nos preocupa, porque todos nos preocupamos cuando nos duele la cabeza, ¿no? Decimos, ay, ¿qué tendré? ¿Tendré una ACV? Pero a veces no sabemos ni qué significa una ACV, ¿no? O tendré un derrame y tampoco sabemos. Entonces, doctor, ¿qué es exactamente un ACV isquémico y cuáles son las principales causas? Muy bien. El cerebro es un órgano muy especial.
Si no le das la suficiente cantidad de sangre, pues simplemente se desmaya, se cierra, se corta. Y si le hacen exceso, también sufre alteraciones funcionales. Ni mucho ni poco. Es como yo siempre le digo a los pacientes, es como una cancha de fútbol. Tiene que estar así verdecito, bien verdecito todo. Pero si yo veo una zona amarilla en un lugar del campo de fútbol, entonces está pasando dos cosas. O está llegando poca agua a esa área, o está llegando mucha agua que está maltratando a las plantitas. Igualito, igualito. Entonces, si el cerebro está disfuncionando, puede ser por dos cosas. Básicamente, en su gran mayoría. Puede ser que está llegando poca irrigación, poco flujo sanguíneo, o está llegando en exceso, mucho, una hemorragia. Entonces pueden ser dos cosas. Cuando es muy poquito el flujo, baja menos de 22 mililitros por cada 100 centímetros cúbicos de cerebro, digamos la cifra 22. Cuando baja menos de 22, pues ya estamos hablando de un ACV isquémico, un DCB isquémico. Pero cuando hay ya rotura en exceso, una hemorragia, pues estamos hablando de un DCB hemorrágico. Son dos términos que tenemos que manejarlo adecuadamente. Entonces, ahí va la primera aclaración. Decir derrame cerebral no existe ese término no causa mucha confusión. Cuando el paciente, todos nosotros, incluso hay colegas que no dice, ¿sabe qué? Ha habido un derrame cerebral, pues uno no sabe si está hablando de isquémico o hemorrágico. Entonces, y el mismo paciente, no sé si cuando le dice uno derrame, no sé si está isquémico o hemorrágico. El término son dos. DCB isquémico, poca sangre. DCB hemorrágico, un vaso roto, hemorragia. Son dos términos nada más. Entonces, hoy día nos toca hablar del DCB isquémico. Bien. Cuando tenemos al paciente, una persona que está conversando, está dialogando, estamos cenando, almorzando, y de repente se le cae la taza, se le inmoviliza un brazo, una pierna, tiene trastorno de conciencia, no puede hablar, se le cae el alimento, pues eso es muy probable que esté pues con un DCB isquémico. Entonces, ahí tenemos que llevarlo inmediatamente al centro de salud de alta resolución o mediana resolución para su referencia. Y después le voy a decir por qué es importante esa identificación y el traslado pronto. En cambio, segundo lado, cuando tenemos un paciente tranquilo, conversando, dialogando, estamos ahí almorzando y hay un dolor súbito, intenso y lacerante. Así, miren, con esas características, ¿ah? No un dolorcito pequeñito que va aumentando, no, ese no es. Es un dolor súbito, intenso, lacerante. El mejor profesor de un médico es el mismo paciente. Esto yo lo aprendí del paciente cuando me describió ese dolor. Me dijo, doctor, es como un hebillazo de la correa que te dieran por atrás así, súbito, brusco. Eso y se acompaña de trastorno de conciencia, no de pérdida de la memoria, eso no. Trastorno de conciencia, vómito y dolor de cabeza intenso, muy probable que estemos ante un DCB hemorrágico. Miren la diferencia entre uno y el otro. Uno es poco dolor de cabeza, es debilidad y trastorno de conciencia. El otro es un dolor intenso de cabeza, súbito, brusco y trastorno de conciencia y vómito, lo más frecuente. Entonces, estamos ante dos lesiones súbitas del sistema nervioso central. En cualquiera de los dos, tenemos que llevarlo con prontitud a un centro de salud para poder auxiliarlo y darle todos los primeros auxilios neurológicos y de repente derivar a un centro de alta complejidad para su atención pronta. No sé si hasta ahí estamos
Entonces, ya familiarizados con los términos y los signos de alarma que pueden presentar los pacientes. Sí. Doctor Aguado, ¿y esto es independiente de la edad o hay una edad en donde se manifiesta más uno que el otro? Muy interesante. Miren, puede pasar a cualquier edad, pero los DCB hemorrágicos, la tasa de incidencia que tienen un poquito según la lesión, por ejemplo, las malformaciones arteriovenosas, es más frecuente en adultos jóvenes o niños adultos jóvenes. Hay mayor incidencia y prevalencia. Sin embargo, los isquémicos, mayor prevalencia e incidencia es en los adultos mayores. Entonces, tiene su cierta preferencia, entre comillas, pero sí puede pasar a cualquier edad, pero siempre teniendo en cuenta eso, ¿no? Dolor de cabeza súbito con trastorno de conciencia y dolor de cabeza con vómito a una edad temprana, a jóvenes, adultos jóvenes, muy probablemente es un DCB hemorrágico. Pero si es adulto mayor con una alteración del movimiento, del habla y trastorno de conciencia, y adulto maduro o adulto mayor, muy probablemente sea un DCB isquémico. Ahí están las dos diferencias. Puede ser a cualquier edad, pero según la presentación, ya nosotros ya estamos ya infiriendo cuál probablemente sea la causa del problema. Mm. Sí, y que bueno, le preguntaba justamente por eso nosotros recibimos hace pocos años a un pacientito de 19 años que justo llegó a su casa y llegó con muchos vómitos y la mamá decía, no, debe ser que está resfriado. Y el papá no sé cómo se dijo, no, porque cuando hay vómito y dolor de cabeza intenso, lo trajeron y, o sea, lo llevaron a la clínica y realmente en la tomografía se vio bueno, que justo ya estaba el derrame, ¿no? Entonces, es importante saber esto y tomar conciencia de lo que usted nos está diciendo, doctor Aguado, porque justamente no sabemos, a veces uno dice, ay, como es joven, no le va a ocurrir. Y sin embargo, tenemos muchos casos de pacientes muy jóvenes con este tipo de problemas, ¿no? De derrames y demás. Ahora, doctor Aguado, con respecto al ACV isquémico, que es lo que estamos justamente abordando el día de hoy, eh, ¿cuáles son las causas principales? ¿El colesterol o es una de las causas o son muchas? ¿Cuáles son las causas, doctor? Muy bien, muy interesante. Regresamos entonces a nuestro ejemplo del campo de fútbol, donde una zona estaba amarillita, no está verde como los demás, está amarillita, y nos vamos a verificar, pues a chequear qué está mal, ¿no? Qué está pasando. Y vemos que la manguerita que estaba irrigando esa zona está obstruida. Hay poca agua. Entonces, ¿por qué puede pasar que haya poca irrigación? Uno, por una obstrucción. Dos, porque algo apretó el vasito y ya, o la manguera, algo apretó la manguera y ya no hay mucho flujo que corresponde a lo habitual. O tres, algo se metió adentro de la manguera y lo obstruyó. Pues todas esas cositas lo podemos también extrapolar en la parte cerebral. Las primeras causas de lesión de DCB isquémico son las obstructivas, son las embolias, las tromboembolias, que pueden pasar que unos coagulitos comúnmente se forman en el corazón, en un área de la aurícula que se llama zona pectínea, es en la zona más superior de la aurícula. Ahí tiene preferencia en estos coágulos de formarse y en un momento determinado que se juntan y una emoción fuerte, una agitación, un viaje largo, qué sé yo, tantas cosas que pueden movilizar ese coágulo, sueltan el coágulo y lo mandan por la arteria carótida hacia el cerebro, llegando un momento a hacer su calibre del vaso tan pequeño que lo obstruye, el coágulo obstruye.
Y ahí ya comienza un problema de desabastecimiento del flujo sanguíneo, hipoperfusión. Ese es el nombre, de una hipoperfusión en la cual ya el cerebro comienza a infartarse por falta de irrigación sanguínea, porque un coágulo del corazón, o del corazón o de la carótida también, que puede ser una plaquita de ateroma, que también puede obstruir ese vaso sanguíneo que se encuentra en el cerebro. Así que obstructivo, puede ser un vasoespasmo, también el vaso sanguíneo que también se acorta, se cierra, o algunas veces también ¿qué digo? A veces un tumor o una lesión tumoral puede apretar el vasito y también disminuir el flujo de sangre que llegue a la zona aledaña. Hay varios factores para que puedan producirse estos DCB isquémicos. El más frecuente, el que les dije, ¿no? Un coágulo o una placa un coágulo del corazón, una plaquita de la carótida que nos pueda dar este tipo de obstrucción y nos puede alterar pues el buen funcionamiento del cerebro. Esas son las primeras causas de este DCB isquémico. Doctor, ¿y cómo podemos determinar justamente qué ocasiona esta causa? ¿Es ya una malformación genética o viene por los hábitos alimentarios o hábitos de vida? No sé. ¿Cuál sería la causa? Excelente, excelente. Mire, mire Patricia, así como nosotros damos mantenimiento a nuestras computadoras, a nuestras máquinas, así también tenemos que darnos mantenimiento a nosotros mismos. A veces nos preocupamos más de las máquinas que de nosotros. Y eso es parte del amor propio que tenemos que tener nosotros. Ujú. Pocas son las personas que van a las entidades de salud y decir, ¿sabe qué, doctor, doctora? Vengo a que me chequee, estoy sano y quiero mantenerme sano. Chequeo preventivo. Qué bonito. Poquísimas. Todos vamos cuando ya estamos, ya el problema está instaurado. ¿Cómo podemos prevenir y bajar el riesgo de estas lesiones? Uno, la calidad de vida. Siempre le digo a los pacientes, la clave, dormir bien, comer bien y divertirse. Qué Pues bueno. ahí está la clave, ahí está. Mis amigos, colegas me van a odiar por eso porque va a llegar menos pacientes, pero esa es la clave para mantenernos bien. Segundo, no fumar. Importantísimo, el cigarro es un factor de alto riesgo, tanto para DCB isquémico, para hemorrágico. No tener alteraciones metabólicas, colesterol, triglicérido alto, son factores que contribuyen. La obesidad, el sedentarismo, son factores que suman a este tipo, que llaman, es como ponerse un letrerito que no diga, yo quiero mi DCB isquémico. Entonces, el estilo de vida, el estilo de alimentación son muy importantes. La falta de ejercicio son factores de riesgo para que tengamos este tipo de lesiones. Por supuesto, claro que sí, también se agrega pues la hipertensión, la diabetes, el síndrome metabólico y a todos estos factores para que el riesgo de este tipo de lesiones se incremente, ¿no? Esa sería la clave. Entonces, de repente uno también lo trae genéticamente, pero cambiando un poco el estilo de vida, quizás sea una forma de poderlo prevenir. Y como usted dice, doctor, fundamental asistir al médico, es verdad. Nos preocupamos más a veces de lo material que de la salud de uno mismo, cuando hay tanta gente que está involucrada, como hijos y demás, que están preocupados por nuestra salud. Entonces, esa es Así. una reflexión muy, muy importante que usted nos está dando el día de hoy y que ojalá que todos la aquilatemos y podamos llegar a la consulta, que es lo que se quiere para poder evitarlo. Los signos que se presentan, un poco nos ha dicho el dolor fuerte de cabeza, pero en este caso ya en el isquémico ya no son los vómitos, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que estamos frente a este evento? Mayormente este tipo de alteraciones se presenta
con la familia o personas evidenciando el problema. Uno, debilidad súbita de la mitad o una parte del cuerpo. Una persona sana, tranquila, hace su actividad, está en el trabajo y de repente hay debilidad en el brazo, en la pierna o en los dos a la vez. Confusión, trastorno del habla. Oye, estoy hablando tranquilo y comienzo a hablar, tener dificultad para hablar, para articular las palabras, eh, debilidad en el cuerpo, algunas veces hasta trastorno de conciencia. Entonces, esos son signos claros de un probable DCB isquémico. Mayormente no se acompaña de dolor de cabeza, pero sí de estos cuatro signos muy importantes. Uno, trastorno del movimiento. Dos, es a veces trastorno del habla. Tres, perdón, confusión. Y algunas veces puede acompañarse con un leve o moderado, una cefalea, pero no intensa como un DCB hemorrágico. Esos son los cuatro signos que siempre hay que tener en cuenta. Algunas veces puede pasar con el paciente dormido. Está el paciente dormido en la noche, en la madrugada, pasa esta situación y amanece así, con la debilidad, con el trastorno del habla, trastorno del movimiento. Entonces, inmediatamente, no lo piense, no diga que se le va a pasar en un momento, no trate de darle algo, no hay que darle tal cosa o cual cosa y va a mejorar o déjalo que ya se le va a pasar. No, no, no. Inmediatamente llevarlo al centro de salud, que lo evalúe el especialista o el médico general y inmediatamente lo va a identificar el problema y lo va a derivar a un centro especializado que este problema tiene solución. Eso tenemos que tenerlo claro. Si lo abordamos dentro de las 6 horas, tiene solución. O sea que tenemos una ventana de tiempo importante que la familia tiene que entender que si no está dentro de esa ventana, luego puede quedar con varias secuelas, ¿verdad, doctor? Igual vamos a hablar de esto en el otro bloque, pero sí es fundamental que nos quede este mensaje. 6 horas como ventana de tiempo que podemos llevar al familiar y no darle ninguna medicación, porque de repente dice, me duele la cabeza, me tomo una aspirina y está con un hemorrágico, la hemorragia va a ser terrible, Exacto. ¿verdad? Lo va a perjudicar tremendamente al paciente. Entonces, volvemos en unos minutos y continuamos hablando con el doctor Ángel Aguado sobre el ACV isquémico, que bueno, ahora sabemos que es DCB isquémico. Bien, muchas gracias, doctor Aguado. Regresamos en unos segundos con Salud en Vivo. No se pierdan el siguiente bloque porque ahí vamos a conocer qué hacer frente a esta situación. ¿Ya conoces Salud en Vivo? Somos parte de la programación de Radio Santa Rosa, donde cada semana entrevistamos a los expertos más destacados en la salud para brindarte los mejores consejos y respuestas a tus inquietudes. Estamos en vivo todos los lunes a las 9 de la mañana a través de 105.1 FM o mediante nuestra cuenta oficial de Facebook. Asegúrate en seguirnos como @Clínica del Inca en todas nuestras plataformas para no perderte nuestros próximos programas. Estamos aquí para cuidar de tu bienestar. En Clínica del Inca contamos con promociones como descarte de diabetes a solo 130 soles. Incluye perfil diabético más consulta en medicina interna. Paquetes cardiológicos desde 250 soles. Ecografías a 250 soles martes y jueves previa cita. Score de calcio a solo 250 soles por tiempo limitado. Fisioterapia y rehabilitación a solo 45 soles cada sesión. Consulta en pediatría a solo 45 soles. Cardiología pediátrica, consulta más ecocardiograma a solo 350 soles. Neurología pediátrica, consulta más electroencefalograma a solo 400 soles. Esto y mucho más en Clínica del Inca. Contáctanos al 994-626-060 o al 610-6666. Te esperamos. Peregrina
Peregrinación a Europa. Santa Rosa Radio Televisión te invita a visitar al Niño Jesús de Praga del 14 al 27 de mayo. Visitaremos Alemania, Berlín y Dresden, Austria, Viena y la Catedral de San Esteban, República Checa, Praga, donde visitaremos al Niño Jesús de Praga, Hungría, Budapest y la Catedral Basílica de San Esteban, Eslovaquia, Bratislava y la Basílica de Santiago, Polonia, Varsovia, la Catedral de San Juan Bautista y el Templo de la Divina Providencia. El programa incluye recorrido en autocar, Guía, seguro básico, hotel y desayuno, boletos aéreos, ida y vuelta, ingresos a sitios turísticos. reservaciones e informes al 959-679-662 O al 959-678-325. o visítanos. En Girón Camaná, 158 Lima. Peregrinación 2025. Con Santa Rosa Radio Televisión. Niño Jesús. Llama todos los lunes desde las 9 de la mañana y participa en el regalo especial que brinda Clínica del Inca a todos los oyentes de Salud en Vivo. Perfil lipídico o perfil hepático más consulta en medicina general para las 3 primeras personas que llamen durante el programa. Pero eso no es todo, este obsequio también puede ser para un familiar. Salud en Vivo 959-685-227. Salud en Vivo. ¿Ya? Bueno, regresamos, Salud en Vivo, con el doctor Ángel Aguado Coronel, especialista en neurocirugía, y continuamos con un tema tan importante y relevante como es el ACV isquémico. Doctor Aguado, ¿qué avances existen hoy en la neurocirugía para abordar este tema, este evento tan trágico que es justamente el ACV isquémico? Muchas gracias, Patricia. Bueno, llegamos al momento más interesante. Muy bien, que eso nosotros pues nos ayuda muchísimo a actualizarnos, viajar, ver qué novedades podemos traer de afuera, del extranjero, aprendemos de todo. Lo principal que he aprendido de todo lo que he visto y aprendido en el extranjero es lo siguiente. El trabajo en equipo es fundamental para abordar este tipo de tratamiento de enfermedades. Uno solo no vale. Esto tiene que ser en equipo, como siempre lo hemos estado haciendo, y más aún ahora. Punto 1. Comienza todo con la familia. La familia que identifica el problema. Oiga, acá hay una debilidad, trastorno súbito, está cayendo el alimento, el brazo se le cae, la pierna se le cae súbitamente, no responde adecuadamente. Ahí comienza el tratamiento. La familia lleva al centro de salud. El centro de salud identifica la lesión, el problema, confirma el diagnóstico, y si tiene capacidad de resolución lo hace, o si no, inmediatamente lo deriva a un centro de alta resolución o de resolución media. Muy bien, una vez conducido al paciente, mire que esto es rápido, esto no tiene que demorar. Entonces, una vez que el paciente llega a la emergencia del centro de salud, clínica, hospital, con resolución suficiente para estos problemas, entonces el médico de emergencia tiene que valorar al paciente. Y nosotros utilizamos una serie de escalas y instrumentos que nos sirven para evaluar al paciente. Le digo dos nada más, que es la escala NIS y la escala de Comay-Glasgow. Suficiente para nosotros. Con eso abordamos a nuestro paciente, activamos el código stroke y pedimos los exámenes que corresponden. Tomografía con perfusión,
angiotomografía. Mire, ya ahí vamos consumiendo que de las 6 horas que tenemos para poder atender correctamente a nuestro paciente, se va consumiendo 2 horas, 3 horas, ¿ah? Entonces, con los exámenes también y la clínica fundamental, la evaluación clínica, reitero, con los exámenes auxiliares, confirmo, esto es un DCB isquémico. Puedo tener, según mis escalas, 3 opciones. Uno, tratamiento médico. Cuando mi escala NICE es bajita, tratamiento médico, sus pastillas, sus medicamentos y su estudio. Por supuesto, ya hospitalización. Dos, segundo camino. Ya parte fundamental, gran parte fundamental del equipo, los neurólogos vasculares, muy importante, evalúan y ahí lo abordan como primer nivel de atención a stroke, en la cual nos dice, ¿sabe qué? Trombólisis, según nuestra escala. Paciente cede, mejora, se activa, excelente. De todas maneras, va a pasar a hospitalización o a cuidados intensivos para monitorizarlo. ¿Qué pasa si no cede? Le hago su trombólisis, que es un medicamento viendo venosa. Después de aplicarle la trombólisis, el medicamento no cede y el paciente sigue igual. Pasan 40, 50 minutos, oiga, el paciente sigue igual. Entonces ahí entramos nosotros, con parte del equipo, como un equipo ya de segunda línea. Los neurocirujanos endovasculares ingresamos ya no para continuar con la trombólisis, sino ya en sala de operaciones de hemodinamia, conversando bien con la familia, conversando bien con los pacientes, siempre fundamental, riesgos, beneficios, y subimos para hacer a sala de hemodinamia para hacer el siguiente procedimiento que se llama trombectomía. ¿Qué es esto? Ingresamos con unos catéteres, unas mangueritas muy delicadas, muy suavecitas, desde la pierna de la ingle, que ubicamos la arteria femoral, con estas mangueritas muy delicadas, llamados catéteres, ingresamos desde la piernita hasta donde está ese coágulo que obstruyó el paso normal de la sangre. Lo ubicamos, lo agarramos, entre comillas, porque en realidad se aspira o se coloca ahí un stent que se retrae. Entonces se agarra ese coágulo y se saca. Y se saca. Y se comprueba que se reinició con las máquinas que existen, que se llaman angiógrafos cerebrales. Entonces se verifica que se restituyó el flujo sanguíneo del paciente. Y al final de nuestro catéter, ahí está, tenemos que ubicar ese coágulo que originó todo ese problema. Y de todas maneras el paciente pasa a cuidados intensivos porque de todas maneras tiene que ser neuromonitoreado, de todas maneras. Y como tercera fase, pues ahí están los colegas de cuidados intensivos que tienen que estar ahí, son personas de muy alta capacidad y complejidad que nos atiende al paciente el post procedimiento, y también conjuntamente con los cardiólogos para que nos puedan completar los estudios de dónde salió este coágulo y tal vez para todos nosotros lo más importante, que no vuelva a ocurrir. ¿Qué hacer? Entonces se le da medicación, se da el dietista, el dietólogo también entra a tallar muy importante ahí para prevenir estos problemas. Entonces, como ven, es un trabajo en equipo. En total involucra cerca de 15 a 20 personas preparadas para este tipo de procedimiento. Y como ven, si actuamos con la rapidez y con la prontitud, las 6 horas nos quedan así, ajustadito, pero cumpliendo la misión. ¿Qué pasa? Después de las 8, 10, 12 horas, lamentablemente ya no se puede hacer mucho, o poco o nada. Dentro de las 6 horas se puede hacer bastante, pero pasadas las 6 horas
ya muchos estudios nos indican que la recuperación va a ser más lenta, más tórpida y a veces no hay recuperación. Por eso es muy importante esas 6 horas para poder atender adecuadamente al paciente. Y recapitulando, fundamental, desde la casa hasta los especialistas de alta complejidad, todo ello es una cadena. Si la cadena se rompe en un eslabón, pues no vamos a llegar a las 6 horas. Por Así eso, es. de repente, doctor, en este punto sería importante que las personas cuando tengan un evento de este tipo vayan directamente a un centro de alta resolución, porque si no es que ahí se pierden por lo menos unas 2 o 3 horas, porque si llegan a la emergencia ya sea de una clínica o un hospital que no tiene esta resolución, de acá que lo vean, lo evalúen, lo deriven y demás, se van perdiendo ya con por lo menos unas 3 horas. ¿Y cuáles son las características? Yo entiendo que un centro de alta resolución para este tema sería tener primero un tomógrafo para poder determinar el tipo de ACV o de DCV, como dice usted, doctor. Luego que tenga justamente la sala de hemodinamia para que puedan allí realizarle usted dijo trombectomía, ¿verdad? Sí. ¿Esas serían las características principales o qué otra característica principal, o sea, debería tener este centro para que la familia ya vaya y busque directamente y se ahorre por lo menos unas 3 horas? Exacto. No solamente tener conocimiento en nuestra localidad, en nuestro ambiente, en nuestra situación, en nuestra sociedad, qué centros tienen la capacidad de resolución en este tipo de problemas, de patologías. Exacto. Una emergencia que te puede identificar al inicio de qué centros tienen equipo stroke, qué centros lo tienen y lo tienen ya, porque esta es una patología que no te da tiempo. Claro, es importante la tomografía, que me haga la perfusión, que me haga la angiotomografía, de repente una resonancia, que no es tan recomendable por el tiempo, pero también puede servir tener una sala de angiografía con un angiógrafo, una sala de hemodinamia, excelente. Pero para mí y para todo el equipo, sabemos que el 90% del éxito en un procedimiento de alta complejidad como estos es el equipo humano, Ah, por el supuesto. equipo organizado, el equipo que sabe lo que tiene que hacer. Porque de nada me va a servir tener toda una tecnología si no tengo un equipo humano que te identifica y te toma prioridad y sabe que tenemos corto tiempo como para viabilizar. No, y Entonces, altamente capacitado, como el caso de usted, doctor, y su equipo, que no solamente, como nos decía, ha recibido capacitación en el país, sino fuera del país. Doctor, tenemos una llamada, no sé si cabina la puede colocar. Hola, Hola, buenos buen días. día. Mi nombre es ¿Con quién tengo el gusto? Lucía. Lucía. Lucía, ¿cuál es tu consulta? Sí, mi consulta es, ¿hay alguna relación entre las migrañas o ya una migraña crónica, que ya son varios episodios con el ACV o alguna el ACV o creo que DCV también escuchaba? ¿Hay algún tipo de relación? Y si yo he tenido a mi papá que falleció por un ACV, ¿tengo muchas probabilidades de mi hermano o yo también padecerlas? qué interesante. Gracias, Lucía. Muy bien. Mire, Lucía, su pregunta, le agradezco por esa pregunta porque es la gran pregunta que todos los pacientes hacen y rara vez bien explicadas buenamente explicadas. Punto uno, el DCB isquémico o el hemorrágico antes de no dan dolor de cabeza. ¿Ok? Eso que me está doliendo la cabeza y de repente voy a tener una hemorragia, un infarto cerebral, eso es mentira. Eso no es así. Entonces, hay que quitarnos eso de la cabeza porque más se va a enfermar usted de la preocupación que del mismo dolor de cabeza.
claro y preciso. Mire que lo estoy diciendo sin dudar. Punto 2. Si tengo familiares directos que tienen alteraciones vasculares o han sufrido alteraciones vasculares, tipo DSB isquémico, DSB hemorrágico sobre todo, sí, tiene que hacer un estudio porque sí hay entre hermanos es la mayor probabilidad de encontrar cierta alteración similar al de uno, si que tiene pues un aneurisma o una malformación, sí puede haber correlación. Entonces, siempre es bueno hacerse un chequeo, evaluar. Primero, un chequeo clínico neurológico, antes de pensar en un examen, resonancia, tomografía, esos son exámenes auxiliares. Si uno ve que tienes probabilidad, tienes casuística, tienes correlación familiar y tienes algún síntoma, alguna molestia que puedas manifestarlo, que esté relacionado o no relacionado, pues siempre el médico te tiene que evaluar y de ahí nace los exámenes auxiliares y confirman o descartan alguna patología que puedas tener. Entonces, para resumir, no hay dolor previo de un DSB isquémico ni hemorragia. Punto uno. Punto 2, si tengo antecedentes familiares, también chequearse. Preventivamente, sí es bueno. Sí. Ya, está bien. Gracias, Lucía, por llamar y muchas gracias, doctor, por esa respuesta que nos sirve a muchos, ¿no? Porque como que siempre está esa idea, ¿no? De que hay una relación entre una ACV y el dolor de cabeza crónico como es la migraña. Y teóricamente, o sea, no hay relación, son diferentes. Es por lo que entendí. Bien, doctor, entonces estábamos conversando sobre estas nuevas técnicas que existen en el mundo para poder tratar el ACV isquémico o el DSB isquémico. Nos hablaba entonces de centros de alta resolución que el paciente pueda llegar, pero sobre todo hablábamos de la capacitación del médico, ¿no? Y en realidad en el país hay pocos equipos que traten en forma inmediata el DSB isquémico. Isquémico y el hemorrágico, los dos, porque tienen técnicas parecidas, por lo que tengo entendido, a través del cineangiógrafo es que se puede llegar, pero para esto obviamente hay que tener una evaluación, una capacitación. En sus conocimientos, ¿cuál sería la formación de este equipo? ¿Su equipo está conformado? Si nos puede comentar un poco para conocer un poquito más sobre esta formación, sobre el equipo y la conformación que tiene y la capacitación. Muy bien, muchas gracias. Miren, antes era la eminencia. Todo giraba en torno a la eminencia, a los maestros, pues. Cosa que estuvo bien en su momento. Ahora se están cambiando las ideas, los paradigmas. Lo que he aprendido afuera es que ahora tiene que ser el trabajo en equipo. Así como esos mecánicos en la Fórmula 1, donde tienes 15 segundos para cambiarle la llanta, igualito. Eso es un trabajo en equipo. Basta que uno falle, todos fallaron. El médico solamente es el piloto. Y lo más importante es el paciente, no la eminencia, es el paciente. Y el médico es parte de un equipo. Eso tenemos que instaurarlo claramente. Tenemos que tener, uno, un emergenciólogo que detecte y valore con la escala NIAS y la escala Glasgow este problema. Mire, ya va uno. Dos, la enfermera de emergencia en trauma shock, que también ya vaya canalizando y preparando la medicación que pueda que nos va a servir para la siguiente fase. Tres, el neurólogo vascular. Es fundamental el neurólogo vascular. 4, el neurocirujano endovascular. 5, la enfermera de hemodinamia, que son especialistas. 6, el operador del angiógrafo.
la máquina grande, tremenda y compleja, hay un operador que nos va a dar las imágenes que nosotros vamos a necesitar. O sea, ya no es necesario decirle, oye, ponga así, ponga sano, ya no. Él ya sabe su tarea, sabe qué es lo que tiene que hacer y todas las maniobras y movimientos que tiene que realizar. 7, el personal de cuidados intensivos, médico, y 8, la enfermera y la técnica. 9, de cuidados intensivos. 10, la circulante de hemodinamia. 10 personas altamente capacitadas para enfrentar este problema gigantesco. O sea, la familia y el paciente nos van a encomendar a nosotros un equipo de 10 personas y decirnos, oiga, te encomendamos a nuestro paciente para que te enfrentes a un gigante muy grande, muy difícil y muy fuerte. Tenemos que enfrentarnos a ese gigante muy fuerte y difícil que se llama DSB isquémico. Y tenemos que ganar. Pero no vamos a ganar por lo grande, porque somos muy pequeñitos. Vamos a ganar por la organización y equipo que vamos a hacer, cosa que no lo tiene el DSB isquémico. Entonces hay que ganarle de esa manera, por tiempo y capacidad y organización. Entonces, mire, como mínimo 10 personas capacitadas para este tipo de procedimientos que tenemos el tiempo en contra y el tejido cerebral que se va consumiendo poco a poco y ganar todo ese espacio y tiempo para poder darle un buen servicio al paciente. Que claro, es difícil de encontrar centros que tengan, bueno, en Lima es tal vez más fácil. Bueno, nosotros acá en Clínica del Inca tenemos un centro de alta resolución. Yo supongo que hospitales como los grandes hospitales lo deben tener. Así es que más o menos como para que las personas o grandes clínicas también, ¿no? Vayan buscando, ¿no? Fundamental, ¿no? ¿Qué lugares pueden dar o enfrentar, como usted dice, con todo el equipo, ¿no? El equipo humano, que es fundamental, y también el equipo tecnológico, que como también lo ha determinado, es fundamental para abordar el ACV isquémico, el DCV isquémico. ¿Y qué pasa, doctor, en lugares, por ejemplo, en provincias que no existen estos centros creo que en provincias son muy pocas las que incluso cuentan con ya sea el equipo médico formado y también con salas de hemodinamia? ¿Qué hacen en 6 horas? ¿Qué podría llegar a hacer la familia para ayudar a su familiar? Bueno, Patricia, es una pregunta fácil y a la vez muy difícil de contestar. Sí, me imagino. Tenemos una coyuntura en la cual todo se ha centrado en Lima y sí es cierto, hay lugares fuera de Lima que incluso tienen muy buenas máquinas, muy buenos instrumentales, muy buenas ambulancias. Cajamarca, en Chiclayo, en Trujillo, en Arequipa, pues qué buenas. Pero en algunos lugares falta la organización, la sistematización del equipo, del servicio. Y también no nos olvidemos también de los materiales. Puedes tener, ese es uno de los factores también fundamentales, ¿no? Puedes tener ya un equipo formado y capacitado con todos los talleres y como nos piden a nosotros, oiga, queremos que nos capacite en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, encantadísimo. Podemos tener las mejores máquinas y todo lo que tengamos, encantadísimo, por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa? Como bien usted lo dice, amiga Patricia, ¿qué pasa si no tengo el tercer factor, que son los materiales, los catéteres, las mangueritas, los catéteres, el aspirador, las microguías, los microcatéteres, las válvulas? Pues lamentablemente no se va a poder hacer nada. Eso es nuestra realidad. Si estamos cerca de Lima, traerlo inmediatamente acá.
Entonces, en este caso, doctor, sería la prevención, ¿verdad? Como usted lo dijo al principio, acudir periódicamente al médico y que pueda justamente ver, evaluar al paciente y determinar y poderle dar no sé, cómo prevenir este tipo de ACV. Doctor, nos están pidiendo ya que finalicemos el programa y bueno, agradezco muchísimo su participación, la verdad que nos ha instruido bastante y yo creo que a las personas les tiene que quedar muy claro esto, acudir a la consulta médica para prevención. Y siendo así, les pedimos que si gustan sacar una cita con el doctor Ángel Eduardo Aguado Coronel, pueden llamarnos a los teléfonos de Clínica del Inca al 9946-26060. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, será hasta el próximo lunes con todos ustedes y que tengan una excelente semana. Gracias y muy buenos días. Gracias a usted, Patricia, con gusto. Gracias, buenos días, doctor. Bueno.